domicilio. Ese plano de el bufón y los monos acostados en la cama y arropaos, diciendo ya se puede ir, apaga la luz. Bueno, es un prodigio de cine de la crueldad y de la ironía llevada hasta los extremos más Yo tremendos, creo que el personaje que es mejor pintado de todos los secundarios, pues no se puede llamar secundario a Louis Jouvet, que fue el gran actor de Francia. A mí me parece el fraile. El fraile de un... Aparte de que físicamente... Es de ahora mismo. Sí. Otro demoledor sarcasmo con el enorme poder que tenía la Iglesia en esos momentos. Es de un sarcasmo terrible. No, qué cinismo, cómo habla de Toledo, de la Inquisición. Cómo habla como las cosas que hace, es que no tiene un gesto medianamente positivo, ¿no? El trapicheo con el enano. El trapicheo con el enano de me quedo, que para los pobres y los menesterosos se queda con esto, da indulgencias a cambio. Es un personaje que para la época está muy enormemente adelantado. Lleva usted el cuenco y también, y la taza, se lo lleva todo. Yo creo que ahí sí que aparece el anticlericalismo muy visceral de la mayor parte de los intelectuales franceses. Y del año 35. Y del año 35. Del año 35, que es una época profundamente laica, y no solamente combativamente laica, contra el clericalismo y aprovechar cualquier situación. Eso yo creo que está... Eso yo creo que es lo que más le gustó a los críticos españoles de aquella época, que eran todos republicanos de pro. Esa parte de la película le debió... Es que ya la despedida del fraile en la carroza, tomándose la leche, diciendo está muy caliente, dice, y el servilismo del otro, del que ha sido su patrono, por decirlo de alguna forma, su anfitrión, diciendo se puede llevar la taza también. Bueno, no se puede ser más demoledor. Que en la carroza vayan el bufón y el fraile tampoco es una situación de guión o de puesta en escena nada casual, ¿no? Sí, porque la primera vez que le vemos a él está jugando. Está jugando con el Conde Duque. Y con los monos, que bajan enseguida los monos. Claro, los tiene el No Duque. se explica bien cómo se puede jugar al ajedrez en una carroza como esa, dando trompicones por aquellos caminos de Dios. Una licencia poética, ¿no? Es una Debería ser difícil todo y leer, ¿no? A mí hay una de las cosas que más, ¿sabéis? Una de las cosas que me gusta mucho de la puesta en escena, o sea, del atrezo de la película, es la cena esa que hay, que le dan en honor del Conde Duque, la utilización de los abanicos. Como de repente aparecen los abanicos como cosa española de obsequio, y se dice por elipsis, es decir, aparecen, todas las mujeres tienen sus abanicos. Y hay un baile español. Y hay un baile español, muy curioso, por cierto. Muy curioso, ¿eh? Sí. Porque suena español, ¿eh? Sí, suena español. No es esa cosa de folclore equivocado que hay en la presentación de los españoles no puede ser peor desde el punto de vista de los flamencos, porque parecen bandoleros escapados del primero que Moreno, ¿no? aparece. Con el sombrero, cómo lo tratan, con qué desprecio, con qué humillación, con lo cual está justificado lo que ellos piensan del saco de Amberes, ¿no? Porque la presentación es muy brutal, ¿no? No es solamente los bárbaros del sur, ¿no? En este pero caso, ¿no? Imaginad lo que era eso para la gente de los Países Bajos, o sea, la liberalidad de Charles Pack, de un señor que dice, bueno, los españoles serían unos bestias, pero vosotros... Aquí, estos eran realmente los españoles, y mirad qué actitud tomasteis. Hay un momento... Eran belgas, ¿eh? Eran belgas. Sí. Hay un momento en la fiesta en el mesón que también da su contenido histórico, cuando dicen, pero ¿y usted dónde es? Y uno es un suizo, esto dice, no, nosotros somos mercenarios, nosotros al que pague, luché contra los españoles en no sé qué, lo que revela muy bien que los tercios de Flandes y muchas de las tropas del saco de Amberes, que no se llama, etcétera, y eso creo que lo refleja también muy bien la novela de Reverte, que me gustan mucho. Que aparecían españoles, pero incluso dentro de los españoles eran soldados de fortuna, ¿no? Y los mercenarios que se sublevaban, que querían abandonar el cerco de Breda o de cualquier otro porque no les pagaban las soldadas. Y eso muy sutilmente ofrece la visión de esos tres que están en la mesa y que son soldados mercenarios, soldados que en ese momento les paga el rey de España y se alistan a ellos, ¿no? Los famosos suizos o los germanos que había también ahí, ¿no? La Guardia Suiza del Papa. Por eso decir también, claro, por supuesto. No los puedo considerar mercenarios, ¿sabes? No digo cuando te salga el anticlerical. No, cuando empezó esto es así. Es un ejército contratado. Yo eso no estoy seguro. No sé si es algún cantón que ofreció la guarda al Papa. Yo ya no lo sé, la verdad. Aquí, católico en Suiza. Utilizar un tema de farsa, de ironía, de comedia, eso que tú dices, en esta época, con ese tema, es lo que yo creo que produjo un desconcierto muy grande, y esos fueron los ataques. Los ataques eran como que, no sé, estaban transgrediendo algo
que era eso, el que la gente no podía entenderse, somos rivales de países distintos. Fue el ataque, pero que todos los alemanes fue tremendo, fue un escándalo. La película. Se trasgredía un tabú histórico, los españoles eran los malos, los flamencos de la Casa de Orange, los buenos. Y aquí no hay malos ni buenos. Y eso históricamente en Bélgica, lo que decía Juan, yo se lo he oído a un tío mío que fue diplomático en Bélgica, eso que viene el duque de Alba en vez de que viene el coco o el hombre del saco, que diríamos aquí, ¿no? En segundo lugar, en ese momento histórico en Europa había un enfrentamiento entre las potencias totalitarias y las democracias ciertamente notable, y había una facción que decía hay que pararle los pies después de lo de Múnich, y otros que decían bueno, hay que contemporizar porque hay una idea de Europa, vamos a no entrar en la guerra, y eso prácticamente hasta la invasión de Polonia es el compromiso de Chamberlain. A ver si Hitler quería que entraran sus tropas y que pasara lo que es la película. Ahí se echan en brazos de mis soldados y no pasa nada. Y todo. Pero imagínate esta película proyectada en Francia el año 46 o 47. No creo que se proyectara. No creo que se pudiera proyectar esta película, porque automáticamente verían a los españoles como nazis y al pueblo de los que colaboraban, etcétera, como colaboracionistas. Que la historia da un giro en la historia del cine francés, claro. Y en Bélgica fue muy fuerte eso, el colaboracionismo fue muy fuerte en Bélgica. Le afectó incluso a Hergé, el maravilloso creador de Tintín, ¿no? Se que ha arrastrado durante mucho tiempo su posible colaboración. Que la película era premonitoria en un sentido negativo, porque se repetía una situación que Bélgica iba a vivir muy pronto, pero con gentes crueles, despiadadas, y no con la gentileza y el trato amable de los españoles que reflejaban. Como dice Eduardo, imagínate el año 43 o 44, con la resistencia, diciendo vamos a ver la kermés heroica y así hay que tratar a los alemanes, o sea que les vamos a dar nuestras mujeres, tratarlos con cariño, darles de comer, de cenar y que luego se vayan. Cuando estaba Francia invadida, pero eso le pasó a Marcel Carné, que por cierto es ayudante. Está en la película, está en una especie de consejero técnico, algo así. Es ayudante de dirección, pero le ha pasado con muchas películas y le acusaron de colaboracionismo también a Marcel Carné y a casi todos. Yo no creo que la película o la idea de Charles Spack pensara en estos términos políticos, pero que en Europa en aquellos momentos podía ser recibida de esa manera. Sí, yo no sé, no recuerdo los jaleos que se organizaron alrededor de la película, a qué se debía. En Bélgica lo puedo entender, porque es como si nos cuentan una historia de España, la historia de la guerra de la independencia, y resulta que los franceses son los buenos, por decirlo de alguna manera, y los hombres españoles pues no han salido a combatir al francés, ¿no? Pues la reacción sería muy parecida, ¿no? Pero que en ese clima de Europa sí que había dos bandos, y los que decían hay que apaciguarse, hay que apaciguar a Hitler, algo tiene de positivo, puede parar a los rojos comunistas en el este, decían las derechas, etcétera, etcétera, ¿no? Y que evidentemente eso debió de producir alguna sensación, porque todo el mundo no ve en las películas lo que puede haber más evidente, sino que todo el mundo añade a las películas una carga emocional o algo que están en las películas o que no están, ¿no? Hombre, pero yo que Spack, como recordaba Juan, hace posiblemente la película más conciliadora de la historia del cine, que es La Gran Ilusión. Que eso ya no se puede, esa es la más emocionante, por lo menos para mí, que se ha hecho nunca, ¿no? Y es campos de concentración, y el por así decirlo, el malo, que era von Stroheim, cuidaba sus plantas. Pasa que eran gente como muy eran humanistas. Yo creo que Spack era un humanista. Y yo creo que sentía la idea. Lo era Feider. Spack trabajó después con que André Queyat hizo esas películas que vosotros que sois de leyes y tal, Justicia Cumplida y todos somos asesinos. Esas películas son de guión de Spack también. Yo creo que intenciones políticas no tenía la película. Yo creo que la película era escandalosa de por sí mismo, porque como todo lo que viene a romper las ideas fijas, como todo lo que viene a romper los tópicos, es decir, es mucho más fácil vivir en la vida sabiendo que lo bueno es hacer esto, lo malo es hacer lo otro, y de repente llega un señor y dice, bueno, mire usted, los españoles no eran tan malos, los hombres no son tan listos, las mujeres no son tan tontas. Entonces lo que hace es una acumulación de ruptura de tópicos. No aceptar etiquetas. Claro, porque la política la ponen los nazis, porque son los que promueven los escándalos cuando se estrena. Otra cosa hizo Lubitsch con Tu vi o no tu vi, que fue criticado. Criticado, exactamente.
exactamente vamos, que igual. no podía ni salir, Comprendido. y no podía salir a la calle. ¿Cómo usted hace una película en plena guerra y con lo que son los nazis y con lo que está cayendo? Usted va y se toma esto a broma. Y dice, es que no hay otra manera de hacerlo. No, porque yo creo que Spack y todos estos eran los humanistas liberales que intentaban ver una idea de Europa y que no fuera destruida como eso es. prácticamente fue destruida como Exactamente. consecuencia de la primera y luego de la segunda. Fueron los Guerra Mundial. primeros europeos. Y esa es la idea de la película de la Renoir. Y de hecho su hermano, Paul Henri Spack, fue Es uno de los cerebros de Es uno Europa. de los Sí, sí. creadores de Europa. Exacto. Y, Pero yo creo que había una cosa aquí que era, me han contado, yo no lo he visto al estudio de Grayton, no lo he visto tampoco en nada, pero el maquillaje